Me llamo Alexis Monroe. Durante 30 años, serví como mayor general en el ejército de los Estados Unidos. Lideré equipos de operaciones especiales en zonas de guerra que el mundo jamás reconocerá, salvé vidas que nunca fueron noticia y sufrí consecuencias que nadie se molestó en mencionar. Nunca esperé medallas. Nunca necesité aplausos. Pero el domingo pasado me quedé detrás de una valla, sin ser invitado. Mientras mi familia celebraba el legado militar de Monroe sin mí, dijeron que había fracasado. Mi padre se sentó en primera fila, con sus medallas pulidas brillando bajo su vieja chaqueta de coronel. Mi hermano, ahora oficial naval condecorado, se alzó con orgullo en el podio. Mi sobrina pronunció un conmovedor discurso sobre el honor y la tradición. Se llamaban a sí mismos descendientes del valor, una línea familiar de servicio ininterrumpido. Pero cuando les pedí que simplemente asistieran en silencio, sin discursos ni reflectores, se negaron. Dijeron, desobedeciste las órdenes. Dijeron, has traído vergüenza. Dijeron, no sois bienvenidos. Así que me quedé allí en silencio. Al otro lado de la valla de alambre, con vaqueros y una camisa azul marino abotonada, observando cómo se desarrollaba la ceremonia como si nunca hubiera formado parte de ella. Mi nombre no aparecía en ningún lugar del programa. Ni en la sección de homenajeados, ni en los agradecimientos, ni siquiera en las notas a pie de página. Y entonces algo pasó. A los 5 minutos de la ceremonia, el aire cambió. No era música. Era una vibración. Un temblor de tierra. Familiar. 20 UMBs militares aparecieron ante nosotros. Los motores rugían como una tormenta que se aproximaba de memoria. Avanzaban en formación, compacta y exacta. El polvo se levantó detrás de ellos como una cortina que oculta la verdad. 200 soldados salieron en filas sincronizadas, en silencio y con un propósito. Entonces apareció el todoterreno negro. Cuando se abrió la puerta, lo reconocí al instante, el general Jonathan Rhee. 4 estrellas en cada hombro. Un hombre que no había visto desde el día que aprobó la decisión que acabó con mi carrera. Pasó junto a mi familia, junto al podio, junto a la multitud, hasta que se paró justo frente a mí, fuera de la valla. Luego, delante de todos, levantó la mano y saludó. Bienvenido de nuevo, Mayor General Alexis Monroe. La multitud quedó en silencio. Y así, el nombre que intentaban borrar resonó en el campo como un trueno. Crecer en el hogar Monroe significó que uno no eligió el servicio militar. Lo heredaste. Las paredes de nuestra casa no estaban decoradas con paisajes ni vacaciones familiares. Estaban cubiertos de retratos enmarcados de uniformes. Fotografías antiguas de tíos abuelos de la Segunda Guerra Mundial. Primos de la tormenta del desierto. Mi hermano, con su uniforme azul de la academia y la barbilla levantada con orgullo. Y por un rato, mi cara también estuvo allí arriba. Había una foto mía, segundo teniente, a los 22 años, con la mandíbula apretada, la mirada hacia adelante y la gorra ajustada. Mi padre lo mandó enmarcar y lo colgó justo a la derecha del de mi hermano, más abajo, como solía bromear, porque el rango va de izquierda a derecha y del mayor al menor. Pero no me importó. Durante mucho tiempo, ese muro fue la prueba de que pertenecía allí. Se quedó allí hasta que llegó el año 2008. Después de esa misión, mi foto desapareció. Sin anuncio. Sin confrontación dramática. Acaba de desaparecer. Me di cuenta la primera vez que llegué a casa de permiso. En su lugar colgaba una acuarela de un águila americana. Mi padre no dijo ni una palabra. Mi madre tampoco. Actuaron como si siempre hubiera sido así. Mi hermano Ben fue menos sutil. Meses después, durante la cena, me miró por encima del plato de carne asada demasiado cocida y dijo: «¿Sabes por qué ya no está ahí arriba, verdad? Rompiste el protocolo. Te saliste del guión. Eso no es valentía, Lex. Eso es imprudencia». No lo dijo como un hermano. Lo dijo como si estuviera leyendo un manual de conducta, como si no lo hubiera entrenado para disparar cuando tenía 15 años, como si no hubiera aplazado un ascenso para que consiguiera un lugar en la Academia Naval. Me miró como si yo fuera un caso práctico de lo que no hay que llegar a ser. A partir de ese momento ya no fui Alexis Monroe, general del ejército. Yo era Alexis, la nota a pie de página de la familia. Recuerdo la última cena a la que asistí en nuestra casa familiar. Era el Día de Acción de Gracias,
años después del escándalo. Mi sobrina se había esforzado al máximo. Tarjetas con sus nombres escritas a mano, vasos de agua de cristal y servilletas de tela dobladas en abanicos. La tarjeta de cada uno tenía su título. Capitán Ben Monroe. Doctora Laia Monroe. Incluso Rachel Denson Monroe, que acababa de terminar el campamento de entrenamiento. Mía, solo Alexis. Sin rango, sin título, sin reconocimiento. Estaba sentada al fondo de la mesa, junto al perchero y una silla vacía que normalmente reservaba para el perro. Mi padre no me dirigió la palabra ni una sola vez, ni cuando le pasé la salsa ni cuando me serví mi propia copa de vino. Me preguntó sobre despliegues, comisiones en la Facultad de Medicina. Cuando se trataba de mí, se removía en su asiento como si yo estuviera estática. Podía desconectar. A mitad de la cena, alguien brindó por quienes habían servido con distinción. Las copas chocaron y todas las miradas se posaron en Ben. Yo también levanté la mía, en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Era como aplaudir en una película que nadie más veía. Después del postre, tarta de manzana, la que siempre hacía, me quedé a limpiar. Una vieja costumbre. Mi madre decía, siempre se sabe quién se crió con honor por quién se queda a fregar. Nadie me acompañó esa noche. Lavé todos los platos a mano, mientras se oían voces desde la habitación de al lado. Cuando dije que me iba, Ben apenas levantó la vista. Gracias por venir, dijo. Sin abrazos, sin caminar hasta la puerta. Al pasar junto a mi padre, me detuve, no para despedirme, solo por instinto. Se apartó de mí, sin exagerar, solo lo suficiente para hacerme saber, ni siquiera tu sombra es bienvenida aquí. Nadie llamó después. Ningún mensaje. Ningún seguimiento. Cuando mi prima Rachel se casó la primavera siguiente, me enteré por una foto etiquetada en Facebook. Cuando nació el primer hijo de Ben, me enteré por una enfermera de asuntos de veteranos en Colorado que lo mencionó sin pensarlo. Así fue como me convertí en un fantasma, no ausente, solo borrado. Solía pensar que callar era más seguro que dar explicaciones, que si me quedaba callado, algún día alguien podría preguntar: ¿qué pasó realmente? Pero nunca lo hicieron. Y así, mi historia se desvaneció. Una foto quitada, una silla apartada, una cena saltada, hasta que no quedó nada más que un nombre que antes pronunciaban con orgullo, ahora susurrado como un cuento con moraleja. Se suponía que sería un barrido rutinario. Irak, 2008. Operación Nigzade. Mi unidad tenía tropas sobre el terreno cerca de un complejo a las afueras de Mosul. La información satelital sugería que se trataba de un depósito de armas, posiblemente una fachada para el contrabando de armas vinculado a milicias regionales. El perfil de la misión era claro: confirmar la información, asegurar el perímetro y esperar la extracción al anochecer. Pero la información miente. Ese edificio no era un depósito. No había cajas de rifles ni municiones. Lo que encontramos fueron 37 niños desnutridos, drogados y aterrorizados. Algunos estaban encerrados en habitaciones del tamaño de un armario. Otros estaban acurrucados en un sótano que apestaba a sangre y miedo. No era solo una casa segura, era un corral. Una grotesca operación de escudos humanos dirigida por señores de la guerra que sabían cómo manipular las reglas de juego occidentales. Los niños complicaron las cosas. Los niños retrasaron las huelgas. Los niños ganaron tiempo. Lo comuniqué por radio. Utilicé el protocolo correcto: recinto comprometido, mineros civiles confirmados, solicito evacuación de emergencia. La respuesta fue clínica: mantener la posición y esperar más instrucciones. Pero sabía lo que eso significaba. Cuando las respuestas son lentas, no es porque alguien no esté seguro. Es porque alguien en un puesto superior no quiere responder. Más tarde supimos que el lugar tenía implicaciones políticas. La zona estaba bajo la protección de una facción vinculada a uno de nuestros supuestos aliados. El Departamento de Estado había negociado un acuerdo de no intervención a cambio de acceso a información sobre el corredor energético. En otras palabras, no debíamos estar allí. Y si algo salía mal, nadie vendría. Teníamos 20 minutos antes de que el recinto fuera invadido. Tenía una opción: esperar una orden que no llegaría o cumplir el juramento que hice, no con la política, sino con la vida humana. Elegí actuar. Nos dividimos en 2 equipos. Uno protegería las salidas. El otro,
El mío, sacaría a los niños. Sin formación, sin despeje, solo velocidad y precisión. Nos movimos a través de la oscuridad y el polvo, sorteando puertas con trampas explosivas y esquivando disparos de francotiradores desde tejados camuflados en casas. Todavía puedo oír el estallido de cada bala en el aire. Cómo se estremecieron los niños antes de oír el sonido. 3 de mis. Esa noche, algunos soldados resultaron heridos. Uno recibió metralla en el muslo. Otro sufrió una fractura de clavícula. Pero todos los niños, todos y cada uno, sobrevivieron. Los subimos a los transportes de tropas, los envolvimos en chaquetas, les dimos agua y les susurramos nombres que apenas podían repetir. Una niña pequeña no me soltó la mano en todo el viaje. Tenía unos 5 años. Se le pusieron los nudillos blancos de tanto sujetarla. Para cuando llegamos al punto de retirada, ya había presentado el informe posterior a la acción. Dije la verdad, hasta el último detalle, sin censura, sin edulcorarlo, sin manipularlo. Y luego, nada. Ni una reprimenda, ni un elogio, solo silencio. El informe fue clasificado en 24 horas. 2 semanas después, recibí una carta formal. Se inició una revisión de conducta por desviación del protocolo de comando. No luché. No lo dije públicamente porque, si lo hubiera hecho, esos niños habrían sido noticia. Sus rostros habrían aparecido en todos los medios. Su trauma, en un espectáculo. Y no podía permitir que eso sucediera. Así que firmé el acuerdo de confidencialidad, acepté el descenso, acepté la vergüenza. Me reasignaron a un puesto no combatiente, planificación estratégica y reuniones informativas de personal. Nada clasificado. Nada significativo. Poco a poco, mi visibilidad disminuyó. Menos llamadas. Menos reuniones. Hasta que un día, ya no quedó nada que liderar. No tuvieron que despedirme. Simplemente me hicieron desaparecer. Lo más difícil no fue el silencio del mando. Fue el silencio de casa. Llamé a mi padre el día que recibí la notificación de la revisión. No esperaba comprensión, pero pensé que al menos querría oírla de mí. Contestó al segundo timbre. Le conté claramente lo sucedido. Sin emoción alguna. Solo hechos. Hubo una pausa. Luego dijo: te enseñé a seguir la cadena de mando, no a reescribirla. Eso fue todo. Colgó. 2 semanas después, me enteré de que mi nombre había sido eliminado del muro de honor militar de Monroe, el que estaba afuera de su estudio. En su lugar, una placa de bronce decía: reservado para servicio futuro. Como si hubiera muerto. Me gustaría poder decir que mi hermano se acercó, que me pidió mi versión de la historia, que incluso reconoció cómo mi ausencia le abrió un lugar para un ascenso acelerado. Pero no lo hizo. Ascendió rápidamente. Se convirtió en comandante. Intervino en eventos. Saludó con la mano. Tomó fotos bajo las banderas. Y cuando la gente le preguntaba por su hermana, él simplemente sonreía educadamente y seguía adelante. Esa misión salvó a 37 niños. Acabó con mi carrera. Y durante 15 años viví con el silencio de ese oficio. No porque me arrepintiera, no lo hice, sino porque nadie nunca me preguntó por qué. Pasaron 15 años. Viví tranquilamente en una granja en las afueras de Red Lodge, Montana. Un prado cercado. Unas cabras. Un gato de granero testarudo llamado Hubs. Cultivé vegetales en canteros elevados. Arreglé el techo yo mismo cada primavera. Reemplacé el columpio del porche con mis propias manos cuando la madera se agrietó por demasiados inviernos. Ningún miembro de mi familia vino nunca de visita. Entonces, una mañana de septiembre, un mensaje de texto iluminó mi teléfono. Era de mi prima Dana, breve y extrañamente alegre. Oye, solo para que lo sepas, Ben está organizando una reunión militar de la familia Monroe este otoño. La más grande hasta ahora. Seguro que será épica. Sin enlace. Sin invitación. Sin interrogación. Solo una advertencia disfrazada de cortesía. Lo busqué de todos modos. Allí estaba, la celebración del legado militar de Monroe, en honor a 3 generaciones de servicio. El nombre de mi hermano apareció en primer plano en la pancarta del evento. La foto de mi padre estaba en el párrafo de introducción. Incluso había una foto del marido de Dana, que había servido 2 años en una base logística en Alemania y nunca había abandonado el país. Revisé el programa,
vídeos de homenaje, medallas, oradores invitados, un segmento llamado Los héroes entre nosotros. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Ni una mención. Ni siquiera un error de imprenta. Al final de la página del evento, una línea en letra pequeña decía: debido a la formalidad de este evento, solicitamos a los invitados que se abstengan de invitar a personas cuyo servicio militar haya sido objeto de sanciones disciplinarias. Eso no fue sutil. Fue personal. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me senté a la mesa de la cocina con la pantalla aún encendida y el café enfriándose a mi lado. No me sorprendió. Ya no. Pero aún así dolía. No porque yo quisiera aplausos, no porque necesitara un asiento al frente, sino porque sabía lo que era la ausencia y lo fácil que era convertirse en un mito. Habría niños allí, niños que crecerían creyendo que nunca fui parte de la historia de esta familia. Eso no podía aceptarlo. Se suponía que sería un barrido rutinario. Irak, 2008. Operación Nigzade. Mi unidad tenía tropas sobre el terreno cerca de un complejo a las afueras de Mosul. La información satelital sugería que se trataba de un depósito de armas, posiblemente una fachada para el contrabando de armas vinculado a milicias regionales. El perfil de la misión era claro: confirmar la información, asegurar el perímetro y esperar la extracción al anochecer. Pero la información miente. Ese edificio no era un depósito. No había cajas de rifles ni municiones. Lo que encontramos fueron 37 niños desnutridos, drogados y aterrorizados. Algunos estaban encerrados en habitaciones del tamaño de un armario. Otros estaban acurrucados en un sótano que apestaba a sangre y miedo. No era solo una casa segura, era un corral. Una grotesca operación de escudos humanos dirigida por señores de la guerra que sabían cómo manipular las reglas de juego occidentales. Los niños complicaron las cosas. Los niños retrasaron las huelgas. Los niños ganaron tiempo. Lo comuniqué por radio. Utilicé el protocolo correcto: recinto comprometido, mineros civiles confirmados, solicito evacuación de emergencia. La respuesta fue clínica: mantener la posición y esperar más instrucciones. Pero sabía lo que eso significaba. Cuando las respuestas son lentas, no es porque alguien no esté seguro. Es porque alguien en un puesto superior no quiere responder. Más tarde supimos que el lugar tenía implicaciones políticas. La zona estaba bajo la protección de una facción vinculada a uno de nuestros supuestos aliados. El Departamento de Estado había negociado un acuerdo de no intervención a cambio de acceso a información sobre el corredor energético. En otras palabras, no debíamos estar allí. Y si algo salía mal, nadie vendría. Teníamos 20 minutos antes de que el recinto fuera invadido. Tenía una opción: esperar una orden que no llegaría o cumplir el juramento que hice, no con la política, sino con la vida humana. Elegí actuar. Nos dividimos en 2 equipos. Uno protegería las salidas. El otro, el mío, sacaría a los niños. Sin formación, sin despeje, solo velocidad y precisión. Nos movimos a través de la oscuridad y el polvo, sorteando puertas con trampas explosivas y esquivando disparos de francotiradores desde tejados camuflados en casas. Todavía puedo oír el estallido de cada bala en el aire. Cómo se estremecieron los niños antes de oír el sonido. 3 de mis. Esa noche, algunos soldados resultaron heridos. Uno recibió metralla en el muslo. Otro sufrió una fractura de clavícula. Pero todos los niños, todos y cada uno, sobrevivieron. Los subimos a los transportes de tropas, los envolvimos en chaquetas, les dimos agua y les susurramos nombres que apenas podían repetir. Una niña pequeña no me soltó la mano en todo el viaje. Tenía unos 5 años. Se le pusieron los nudillos blancos de tanto sujetarla. Para cuando llegamos al punto de retirada, ya había presentado el informe posterior a la acción. Dije la verdad, hasta el último detalle, sin censura, sin edulcorarlo, sin manipularlo. Y luego, nada. Ni una reprimenda, ni un elogio, solo silencio. El informe fue clasificado en 24 horas. 2 semanas después, recibí una carta formal. Se inició una revisión de conducta por desviación del protocolo de comando. No luché. No lo dije públicamente porque, si lo hubiera hecho, esos niños habrían sido noticia. Sus rostros habrían aparecido en todos los medios. Su trauma, en un espectáculo. Y no podía permitir que eso sucediera.
Así que firmé el acuerdo de confidencialidad, acepté el descenso, acepté la vergüenza. Me reasignaron a un puesto no combatiente, planificación estratégica y reuniones informativas de personal. Nada clasificado. Nada significativo. Poco a poco, mi visibilidad disminuyó. Menos llamadas. Menos reuniones. Hasta que un día, ya no quedó nada que liderar. No tuvieron que despedirme. Simplemente me hicieron desaparecer. Lo más difícil no fue el silencio del mando. Fue el silencio de casa. Llamé a mi padre el día que recibí la notificación de la revisión. No esperaba comprensión, pero pensé que al menos querría oírla de mí. Contestó al segundo timbre. Le conté claramente lo sucedido. Sin emoción alguna. Solo hechos. Hubo una pausa. Luego dijo: Te enseñé a seguir la cadena de mando, no a reescribirla. Eso fue todo. Colgó. 2 semanas después, me enteré de que mi nombre había sido eliminado del muro de honor militar de Monroe, el que estaba afuera de su estudio. En su lugar, una placa de bronce decía: reservado para servicio futuro. Como si hubiera muerto. Me gustaría poder decir que mi hermano se acercó, que me pidió mi versión de la historia, que incluso reconoció cómo mi ausencia le abrió un lugar para un ascenso acelerado. Pero no lo hizo. Ascendió rápidamente. Se convirtió en comandante. Intervino en eventos. Saludó con la mano. Tomó fotos bajo las banderas. Y cuando la gente le preguntaba por su hermana, él simplemente sonreía educadamente y seguía adelante. Esa misión salvó a 37 niños. Acabó con mi carrera. Y durante 15 años viví con el silencio de ese oficio. No porque me arrepintiera, no lo hice, sino porque nadie nunca me preguntó por qué. Pasaron 15 años. Viví tranquilamente en una granja en las afueras de Red Lodge, Montana. Un prado cercado. Unas cabras. Un gato de granero testarudo llamado Hubs. Cultivé vegetales en canteros elevados. Arreglé el techo yo mismo cada primavera. Reemplacé el columpio del porche con mis propias manos cuando la madera se agrietó por demasiados inviernos. Ningún miembro de mi familia vino nunca de visita. Entonces, una mañana de septiembre, un mensaje de texto iluminó mi teléfono. Era de mi prima Dana, breve y extrañamente alegre. Oye, solo para que lo sepas, Ben está organizando una reunión militar de la familia Monroe este otoño. La más grande hasta ahora. Seguro que será épica. Sin enlace. Sin invitación. Sin interrogación. Solo una advertencia disfrazada de cortesía. Lo busqué de todos modos. Allí estaba, la celebración del legado militar de Monroe, en honor a 3 generaciones de servicio. El nombre de mi hermano apareció en primer plano en la pancarta del evento. La foto de mi padre estaba en el párrafo de introducción. Incluso había una foto del marido de Dana, que había servido 2 años en una base logística en Alemania y nunca había abandonado el país. Revisé el programa, vídeos de homenaje, medallas, oradores invitados, un segmento llamado Los héroes entre nosotros. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Ni una mención. Ni siquiera un error de imprenta. Al final de la página del evento, una línea en letra pequeña decía: debido a la formalidad de este evento, solicitamos a los invitados que se abstengan de invitar a personas cuyo servicio militar haya sido objeto de sanciones disciplinarias. Eso no fue sutil. Fue personal. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me senté a la mesa de la cocina con la pantalla aún encendida y el café enfriándose a mi lado. No me sorprendió. Ya no. Pero aún así dolía. No porque yo quisiera aplausos, no porque necesitara un asiento al frente, sino porque sabía lo que era la ausencia y lo fácil que era convertirse en un mito. Habría niños allí, niños que crecerían creyendo que nunca fui parte de la historia de esta familia. Eso no podía aceptarlo.